11. Con la bendición del Padre y Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque Ahí. Otra vez. ¿Es pues qué? es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, hermanos. Bien. ¿Sobre qué tema vamos a estar hablando? Déjame la Biblia allá, déjame la Biblia allá. ¿De qué vamos a estar hablando? De la fe. Amén. Y hoy vamos a estar contestando una pregunta. 1, para los nuevos convertidos. 2, para los que ya conocen un poco más y enseñan en las casas. Vamos a estar respondiendo esa pregunta. Ok, listo. Vamos a estar respondiendo esa pregunta. ¿Qué es la fe? Listo. Porque es que muchas personas dicen tener fe, pero no saben qué es qué. La fe, ¿cierto que sí? Muy bien. El libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos viene hablando, mis amados hermanos, viene hablando del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, pero llega a un tema fundamental y habla acerca de la fe. Amén. Y enfatiza sobre la importancia de la fe y cómo por la fe vivieron muchos personajes, o es decir, todos los personajes de la Biblia vivieron por fe. Entonces, el mismo capítulo que acabamos de leer, que usted tiene en su Biblia, ¿sabe una cosa? ¿Quién no tiene Biblia que vino nuevo? Le voy a prestar mi Biblia. ¿Quién no está leyendo la Biblia? Si no le está leyendo, hermanita, vea, le presto mi Biblia. Listo. Porque es importante que usted la lea. Amén. Ahora bien, listo, muy importante que usted la lea. Bueno, entonces vamos a dar claridad. Tanto las profesoras de escuela dominical, sería muy bonito que enseñemos ese tema. ¿Por qué? Porque es muy bueno aprender las cosas bíblicas. Primero, ¿qué dice que es la fe? La Biblia, ¿qué dice que es la fe? Es la ¿qué? La certeza. ¿Qué es certeza? ¿Qué es certeza? ¿Qué es certeza? Diga conmigo, conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. O sea, conocimiento, o sea que la certeza es el ¿qué? Conocimiento. Ahora, vamos a cambiar ese capítulo, vamos a cambiar ese versículo y en lugar de decir la palabra certeza, la vamos a cambiar por la palabra conocimiento. Ahora, bien, léalo. Es pues la fe. Es pues la fe que, diga conmigo, el conocimiento. ¿Qué es la fe? El conocimiento. Hermanos, la persona dice tener fe, pero no conoce a Dios, no conoce las cosas de Dios y mucho menos se interesa por venir a aprender de las cosas de Dios. ¿A qué vino usted? Diga, a aprender de las cosas de Dios. Los felicito a los que vinieron en esta noche, porque ustedes vinieron a aprender de las cosas de Dios. Entonces la palabra dice que la fe es la certeza, ¿o es el qué? El conocimiento. Mire otros sinónimos de certeza: evidencia, convicción, convencimiento, seguridad, firmeza y persuasión. Entonces cambiemos la palabra certeza por seguridad. Allá, lea el versículo nuevamente.
Es pues la fe. Aprendámonos ese versículo que está fácil de aprender. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cambiémosle por el conocimiento. Es pues la fe, el conocimiento de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, el conocimiento de lo que está por venir. ¿Y dónde y cómo sabemos lo que está por venir? Diga conmigo, ¿en la qué? En la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos lo que está por venir? En la palabra de Dios. O sea, hermano, muchas personas conocen una religión, pero no conocen la palabra de Dios. Muchas personas conocen una iglesia cristiana, pero no conocen la palabra de Dios. Ahora, vaya conmigo. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí? Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 5. Oiga, Evangelio, ¿lo tiene, Yanecita? 17:5. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el árbol y os obedecerá. Ok. ¿Qué le dijo? Ahora, cambiemos un poco la palabra fe. Sabemos que fe es certeza, ¿cierto? Pero también fe es ¿qué? Conocimiento. Cambiemos ahí la palabra fe por la palabra conocimiento. Por favor, en el Evangelio de San Lucas, cambiemos la palabra fe por conocimiento. Ya, alguien que lo cambie y lo lea con la palabra cambiada. Ya, nuevamente, escúchelo por favor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos el conocimiento. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Amén. O sea, si ellos conocieran lo que conocía Jesús, si ellos aprendieran de las cosas de Dios, podían hacer cosas ¿qué? Grandes. Pero como no tenían el ¿qué? El conocimiento, no tenían la suficiente fe, ellos no podían hacer ¿qué? Nada. ¿Ve? Ahora vaya conmigo, por favor, hablando de fe nuevamente, al libro a la carta de los Romanos, que Pablo le escribió a los romanos. Escuchen, algo que les tiro un dato ahí. Los romanos nunca leyeron esa carta. O sea, Pablo la escribió a los romanos, pero no llegó a los romanos. La escribió en la cárcel en Roma, creyendo, teniendo la fe de que los romanos la iban a ¿qué? A leer. Pero esa carta la encontraron mucho después. Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 17. Alguien que lo haya encontrado, que por favor me lea ese versículo de la palabra de Dios. Oiga, otra vez, Angelita. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Escuche esto, hermanos. Oiga, cambiemos la palabra fe por conocimiento. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué dijeron los discípulos? Aumentanos ¿qué? La fe, ¿cierto? ¿Y qué se les contestaría entonces a los discípulos? Pues para aumentar su fe, usted tiene que escuchar y tiene que estudiar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí entendemos?
Ahora, cuando usted hace una lectura concienzuda y de aquí en adelante vamos a entender qué es la fe, porque muchos dicen, a ver, le hago una pregunta, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuánta fe tienen? Ahora, ¿está seguro que usted tiene fe? ¿Le puedo hacer una pregunta de la Biblia y usted me la puede contestar? ¿Sí? Le hago una pregunta de la Biblia y usted me la puede contestar. Bueno, una sencilla, a ver, ¿cuál la hacemos? A ver. ¿Quiénes fueron los hijos de Coré? ¿Qué hicieron los hijos de Coré? ¿Qué pasó con los hijos de Coré? ¿Cuál fue el fin que tuvieron los hijos de Coré? ¿Por qué se los tragó la tierra? Y los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. ¿Sí me entendieron ahí? Algunos dijeron, ¿y quién es ese Coré? Y otros dijeron, ¿y eso está en la Biblia? Y esos otros dijeron, yo no sé nada, pastor, yo no vuelvo aquí. Y los discípulos, verdaderos discípulos, le dijeron a Jesús, ¿cómo? Bueno, el conocimiento de la palabra, porque si nosotros conocemos más de la palabra de Dios, nuestra fe se va a ¿qué? Los hijos de Coré renegaron. Coré era uno de los que venía con Moisés en el desierto y renegaron contra Moisés y le dijeron, ¿acaso solo usted puede dirigir este pueblo? Nosotros también podemos. Dios no le agradó eso y debido a eso la tierra se abrió y se los tragó. Y ese fue el fin de los hijos de Coré. Yo creo que eso es un tema básico de escuela dominical. Pero los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos ¿qué? La fe. Entonces, es bueno nosotros decir, yo tengo fe, pero es la fe que a nosotros nos han ¿qué? Inculcado. Entonces, se pone a rezar, Dios mío, que gane Millonarios, que gane, que gane. Yo tengo fe que va a ganar Millonarios, pero esa fe es la fe en la palabra de Dios. ¿Es la verdadera fe? No, esa no es fe. Eso se llama esperanza. Recuerden, 3 cosas quedarán: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Entonces, si la palabra de Dios dice que 3 cosas quedarán: la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? No, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es fe y qué es esperanza? Ahora, usted ora y dice, levanta y dice, ora tal vez con fe y dice, Dios mío Señor, ayúdame Señor a que hoy me vaya bien. ¿Esa es fe o es esperanza? Esperanza. ¿Cuál es la fe? La creencia en Dios. Esa es la fe. Porque usted le está orando a Dios, esa es la fe. Y por esa fe que tiene puesta en Dios, que hay un Dios, tiene esperanza que le va a ir. ¿Me confundí? ¿Los confundí? Entonces, muchas veces, y por eso es que dije, no, yo voy a llevar tablero para la iglesia. Yo voy a llevar tablero. Porque ¿cuánto hace falta aprender? Mucho. Entonces, ¿qué es la fe?
él mismo no lo tenía preparado, pero el mismo capítulo, leyéndola con hermenéutica, hermenéutica es la correcta interpretación del texto, dice que no debemos leer un texto, un versículo, sin leer los versículos inmediatamente anteriores. ¿Me prestas un momento la Biblia? Ya necesita, gracias. Listo, vamos a leer. Como hay tiempo hoy, porque no me voy a preocupar. Ahora, en el Romanos que estamos leyendo, Romanos 10. Hermano Iván, pase con su Biblia, busque Romanos 10, por favor. ¿Puede leer bien, hermano? ¿Listo? Póngale cuidado. El hermano va a leer en una versión que no es diferente, solo que es una versión del lenguaje actual. Y va a leer, y ustedes van a leer Romanos 10, pero van a leer, ¿todos tienen su Biblia ya? Sí. Porque para venir a los miércoles traiga su Biblia. ¿Sí? Búscame ahí Romanos 10. A ver, préstame, a ver, dice Romanos 10. ¿Desde cuál estábamos leyendo? Listo. 10:17, ¿sí? Pero vamos a leer desde el 10:1. Atentos, 10:1. Hermanos, ciertamente anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según el perfecto conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley, para la justicia de todo aquel que cree. Porque Moisés... En el capítulo dijo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Hay gente que quiere hacer su voluntad, pero no la voluntad de ¿quién? De Dios. Escuche, hay gente que quiere imponer su forma de creer, pero no lo que está escrito en la palabra de Dios, porque ignoran la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, no, es que yo creo esto. No, no es lo que yo crea, es lo que está en la palabra de Dios. Por favor, los que tengan Biblia, sigan leyendo. Porque Moisés describe así la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que procede de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Es esto para hacer bajar a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Ahora, mis amados hermanos, dice, ¿cuántos hemos leído este versículo que dice? Bueno, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y le creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿será qué? Salvo. Ahora, le hago una pregunta. ¿Solamente era decir que Jesucristo era el Señor? ¿Se acuerdan que yo les di una prédica que Pablo le estaba diciendo a los romanos que lo hicieran? Pero en ese momento, confesar que usted era cristiano era ser sentenciado directamente ¿a quién? A muerte. Y por eso no todo mundo decía que era ¿qué? Cristiano. Solo aquellos que tenían verdaderamente ¿qué? Fe. Ahora le voy a decir una cosa. Una persona que viene a la iglesia solamente para recibir un milagro, ¿tiene fe? Escuche, una persona que viene a la iglesia para recibir un milagro, ¿tiene fe?
tiene esperanza. Porque la fe viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice, oiga, Jesús oraba y decía, porque conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? ¿Cuál es la verdadera verdad? La palabra de Dios. No es una ¿qué? Una religión. Ahora, escuche, hermano. Si usted se va a donde una persona y le dice, yo no sé qué me pasa en mi casa, eso pasan un poco de cosas en mi casa, eso en mi casa, yo no sé, pero eso es una mala racha en mi casa, ¿sí? Y entonces se va donde esa persona y le dice, mire señora, llévese esta matica para su casa, ¿sí? Échela en una olla con agua, póngala a hervir, consígase una botella azul, meta esa agua en una botella azul y después comience todas las mañanas a las 4:15 de la mañana a regar toda su casa con esa agua. Pero hágalo con fe. Escuche, ¿eso es fe? ¿Eso es fe? No, eso es brujería. ¿Cierto que sí? Ahora, ellos dicen que lo debemos hacer con fe, pero ¿eso es fe? No existe sino una sola fe. Por eso el Señor decía, una sola fe, un solo bautismo. ¿Cierto que sí? Una sola fe. No es la fe que tiene el indio amazónico, la chancluda esa. No, eso no es fe. Y ellos mismos dicen, y se fueron, y entonces dijeron, y yo fui allá, y allá me dieron esto. Y entonces dijeron, pastor, pero eso era de Dios. Ese señor era un brujo, pero era un brujo bueno. Pastor, porque era de Dios. Espéreme, hermanito. Y yo le pregunto al hermano, ¿y por qué era de Dios, hermano? ¿Usted por qué cree? Dijo, porque tenía abierta la Biblia. Porque tenía abierta una Biblia ya cuando yo entré, y eso fue lo que me dio ¿qué? Seguridad. Ahora, el tener abierta la Biblia en el Salmo 61, 91, lo que sea, ¿es fe? Porque no conocen la palabra de Dios. Ahora, ¿usted para qué viene a la iglesia, hermanos? ¿A aumentar qué? Así como dijo el profesor Superó, hoy ha aumentado su conocimiento en ¿un qué? 2 chontaduros más. No conocieron el profesor Superó. Ha aumentado su conocimiento 2 calabazas más hoy. ¿Sí? Ahora, hermanos, para tener fe, por este lado les predico. Para tener fe, ¿qué hay que tener? Diga conmigo. Si nosotros decimos tener fe, pero nos falta ¿qué? Nada sabemos. Si nosotros decimos tener fe, pero no tenemos conocimiento, nada sabemos. La palabra de Dios dice, por eso el libro de los Hebreos dice una y otra vez, busca la sabiduría. Búscala como un tesoro tremendo. Busca la sabiduría, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Oiga, tremendo, ¿cierto que sí? Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted quiere crecer en fe? ¿O solamente usted quiere recibir un milagro? ¿Usted quiere recibir un milagro o quiere crecer en fe? Ahora, eso de que Jesús dijo a los discípulos, si tuvieran fe como un granito de mostaza, eso solamente lo decía por una metáfora, una comparación. Pero Él no quiere que nuestra fe sea como un granito de mostaza, hermanos.
No nos quedemos así. O sea, Él no quiere que nuestro conocimiento sea, vea. No, Él quiere que nuestro conocimiento, ¿qué? Por eso es que el Señor dice, y cuando ustedes conozcan, la palabra conocer viene de ¿qué? De conocimiento. Cuando ustedes conozcan la verdad ¿qué? Los hará libre. Eso es como cuando usted engañó a sus hijos diciendo que los hijos se los traía una cigüeña. Y ellos después conocieron la verdad y dijeron, ¡ah! Mi papá me engañó toda la vida. Viví engañado toda la vida. ¿Cierto que sí? Lo mismo es cuando usted se presente delante de Dios. Creyó tener fe, pero vivió engañado, ¿qué? ¿Y por qué vivió engañado toda la vida? Porque nunca se preocupó por qué aprender. Ahora les hago esta pregunta. ¿Hay alguna edad para aprender? ¿Se necesita tener una edad para aprender? No. Yo veo acá hermanos de diferentes edades. Mire mi hermana Marina allá, con el almendro florecido. ¿Cierto? Oiga, tremendo, ¿cierto? ¿Ustedes han leído ese capítulo? ¿Dónde está ese capítulo? Acuérdate. A ver, vaya, a ver, el que primero me encuentre ese capítulo, a ver, le doy un premio. Acuérdate de qué? De tu creador. ¿Dónde está? Ay, amén. Ruth Lidia me lo va a leer, a ver. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos